En un pequeño pueblo de Texas, una mujer huyó del abuso y la impunidad que reinaban bajo el mando de la sheriff Linda Hall, que usaba su poder para mantener secretos oscuros. Linda, implacable y sin escrúpulos, convertía su hogar en una cárcel donde nadie podía escapar ni pedir ayuda. Pero John Mason, un viejo ranchero y veterano de guerra, decidió enfrentar la injusticia con una valentía inesperada que cambió todo. Solo escuchen cómo este inesperado acto de coraje desencadenó un giro que llevó a la justicia donde antes solo había miedo. En el norte de Texas, en el vasto y seco condado de Bailey, vivía John Mason, un hombre que parecía sacado de otra época. Su rostro curtido por el sol y las tormentas, sus manos firmes y callosas, reflejaban años de trabajo en la tierra. Había quedado solo en su rancho tras la muerte de su esposa, hacía ya muchos años. Sus 600 acres parecían un desierto silencioso, apenas interrumpido por el murmullo del viento y los ecos de un pasado que nadie más escuchaba. Los vecinos lo consideraban un ermitaño, un hombre que había renunciado al mundo y prefería la compañía de su soledad. Decían que hablaba con el viento, como si buscara respuestas en el aire que recorría su rancho. Pero la verdad era más triste. John hablaba con la ausencia de ella, con el vacío que la muerte dejó en su vida. Cada noche, antes de cenar, ponía 2 platos sobre la mesa, uno para él y otro para su esposa, aunque la silla junto a él estuviera siempre vacía. Era un ritual silencioso, una manera de conservar el vínculo con quien había sido su compañera durante décadas. Nadie se atrevía a cruzar su cerca, no por miedo, sino por respeto y también por superstición. La gente murmuraba historias sobre el ranchero que no hablaba con nadie más, salvo con el viento y los recuerdos. Solo algún coyote osaba acercarse en la penumbra, recordándole que el mundo seguía vivo fuera de su soledad. Pero aquella tarde, todo cambió. El sol caía como una herida roja sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El polvo levantado por el viento danzaba entre los árboles secos y las hierbas marchitas. John estaba sentado en el porche, observando el paisaje que tantas veces había recorrido. Fue entonces cuando lo escuchó. No era el susurro habitual del viento entre las hojas, ni el lejano aullido de un coyote. Era un llanto, un sonido quebrado, humano, desesperado, que se abría paso entre el silencio del atardecer. Con la escopeta a su lado, John se levantó con cautela. Sus pasos firmes pero silenciosos lo llevaron hacia la cerca que delimitaba su rancho. Allí, apoyada contra la madera, vio una figura que parecía más un fantasma que una persona viva. Era una mujer, totalmente desnuda, vulnerable, temblando de frío y miedo. Su piel estaba marcada por la suciedad y el cansancio, y de sus brazos colgaban señales de haber estado atada, marcas rojas y profundas. Sus pies, descalzos y sangrantes, tenían pequeñas heridas por las espinas del terreno. John sintió un nudo en el pecho. Por un instante, dudó. No era un hombre de muchas palabras ni gestos, pero sabía que aquella mujer necesitaba ayuda. «Ayúdeme, por favor», susurró ella, con la voz rota y débil. Sin preguntar nada más, John desató su vieja manta, la cubrió con ella y la cargó en brazos. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza, sorpresa y una silenciosa determinación. Al llevarla al interior de la vieja casa, sintió que algo en su vida estaba a punto de cambiar, porque aquella mujer se llamaba Kelly.
y no debería estar viva. Pasaron 2 días antes de que Kelly pudiera pronunciar palabra. Su voz, quebrada por el miedo y el cansancio, llegó como un cuchillo cortante en el silencio de la vieja casa. Cada palabra que decía era una herida abierta, un relato que quemaba más que cualquier tormenta del desierto. Kelly había llegado del condado vecino, Gaines, de un pueblo pequeño y casi olvidado llamado Stanford Point. Allí había encontrado trabajo como cuidadora de la hija de la sheriff local, una mujer llamada Linda Hall. Lo que parecía ser un empleo normal y honesto, pronto se tornó en una prisión invisible. Linda Hall no era una mujer cualquiera. Era viuda, rica y con una autoridad que iba mucho más allá de su cargo oficial. Controlaba el pueblo como una sombra implacable, dueña no solo de las calles y negocios, sino de secretos que nadie se atrevía a revelar. Su hija, una niña callada y aislada, parecía prisionera de ese silencio impuesto. Kelly, con la mejor intención del mundo, intentó acercarse, ayudar, traer un poco de luz a esa oscuridad que la rodeaba. Pero su gesto despertó algo oscuro, una furia contenida y fría en Linda. Los primeros castigos fueron sutiles. Encerrarla en el sótano, lejos de cualquier mirada. Luego, la manipulación silenciosa. Controlar lo que comía, cómo dormía, incluso cuánto tiempo podía pensar o moverse. Kelly dormía atada, vigilada. Una noche, con voz firme y sin espacio para preguntas, Linda le dijo: «Ya no eres una huésped aquí, eres parte de la casa». Esa frase retumbó en la mente de Kelly como una sentencia. La tormenta que se desató esa misma noche fue un caos de viento y lluvia, un espejo del tumulto en su interior. Fue entonces cuando decidió escapar. Corrió por el bosque, con heridas en los pies, con el corazón roto, buscando un refugio que no conocía, hasta que sus pasos la llevaron a la cerca del rancho de John Mason. John no solo la escuchó con los oídos, sino con el alma. «Si decides quedarte», le dijo con voz firme pero suave, «aquí nadie te va a hacer daño, y si decides irte, dime a dónde quieres llegar. Te llevaré». Kelly, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Decidió quedarse. Y en ese instante, John Mason dejó de estar solo. Una semana después de la llegada de Kelly, justo cuando el rancho parecía respirar una calma frágil, un SUV negro apareció en la entrada de la propiedad. 2 hombres vestidos con trajes oscuros y actitud firme descendieron del vehículo. Mostraron una placa que decía Departamento Estatal de Protección Social, pero la mirada de John Mason los atravesó con desconfianza inmediata. John había olido suficiente guerra en Irak para reconocer cuando alguien venía con mentiras disfrazadas de autoridad. «Aquí lo único social que tengo son las vacas», le respondió sin levantar la voz, pero sin ceder ni un paso. «No van a entrar». Los hombres intercambiaron una mirada. Sabían que no sería fácil, pero no era esa la última carta que tenían para jugar. Esa misma noche, bajo el manto oscuro y silencioso del rancho, alguien prendió fuego al techo del granero. Las llamas lamieron la madera, iluminando la noche con un rojo amenazante. No hubo heridos, pero el mensaje fue tan claro como brutal. Sabían dónde estaba Kelly y estaban dispuestos a ir por ella.
John no se amedrentó. Sacó su vieja escopeta, la misma que lo había protegido en tiempos que parecían lejanos pero todavía vivos en su memoria. Desenterró un baúl polvoriento donde guardaba su uniforme de la Guardia Nacional, ese que le recordaba quién había sido y lo que aún podía ser. Esa noche, caminó entre las sombras del rancho, tan firme y decidido como en aquellos días de servicio, listo para defender lo que ahora era su responsabilidad. Kelly, por su parte, no quería recurrir a la policía. Sabía demasiado bien que Linda Hall tenía amigos poderosos en todos los niveles del sistema. Si hablaba, la desacreditarían, la tacharían de loca o incluso de mentirosa. Entonces John dijo con voz firme, cargada de una convicción profunda: la ley puede fallar, pero hay otra clase de justicia. Esa misma noche, encendió su viejo portátil. No escribió a la policía ni a las autoridades locales. En cambio, comenzó a redactar cartas, mensajes que enviaría a quienes realmente podían marcar la diferencia: al tribunal militar, a veteranos de guerra, a un coronel retirado que ahora era senador en Houston, y a periodistas conocidos por destapar verdades ocultas. Pasaron 48 horas. Entonces sonó el teléfono en la vieja casa del rancho. Una voz, firme y decidida, pronunció una sola frase que llevó esperanza y fuerza en ese momento oscuro. «Vamos para allá». Al amanecer del viernes, las calles polvorientas de Stanford Point se vieron atravesadas por un convoy poco común. 3 grandes camiones militares rodaban firmes y decididos. Uno transportaba oficiales de la policía militar, vestidos con sus uniformes impecables. Los otros 2 llevaban a investigadores especializados del Departamento de Asuntos de Veteranos, expertos en casos que el sistema local había dejado de lado. Desde el porche de su casa, Linda Hall salió envuelta en su bata de seda, con un cigarro encendido descansando entre sus labios. Su sonrisa altiva se desvaneció en cuanto vio los uniformes formales y los rostros serios que se acercaban. No hubo palabras ni explicaciones, solo órdenes firmes que rompían años de impunidad. Basados en el informe detallado que John Mason había preparado, con fotos claras, relatos contundentes y el testimonio firmado de Kelly, las autoridades estatales y militares procedieron a arrestar a Linda Hall en nombre de la ley y de la justicia. Pero lo que sorprendió a muchos fue descubrir que Kelly no era la única víctima. Otras 2 mujeres habían desaparecido en circunstancias similares. Una de ellas fue encontrada sin vida y la otra nunca siquiera fue buscada por las autoridades locales. Linda Hall había convertido su hogar en una prisión secreta, manipulando informes, borrando pruebas y usando su poder para mantenerse intocable durante años. Hasta que un viejo ranchero, considerado loco por muchos, decidió alzar la voz y plantar cara al miedo. La historia de John y Kelly recorrió rápidamente los noticieros nacionales bajo el título «Veterano de guerra salva a mujer de una sheriff abusiva en Texas».
Cuando Kelly vio a Linda siendo esposada y llevada lejos, no pronunció una sola palabra. Solo dejó caer lágrimas, pero esta vez esas lágrimas no fueron de miedo ni dolor. Fueron lágrimas de alivio, de libertad.